Buenos días, seguidores de NeuroTakeaway, bienvenidos al canal. Hoy tenemos el gusto de contar con un neurólogo extraordinario que se dedica a la epilepsia y también a la neurología del comportamiento y además es latinoamericano, pero con proyección internacional. Eh, André Palmini. André Luis Fernández Palmini es el jefe de neurología del Hospital San Lucas dependiente de la Universidad Pontificia Católica de Río Grande do Sul, acá cerca de Buenos Aires. Allí es profesor de neurología, dirige también un grupo que se dedica a la cirugía de la epilepsia y además es profesor de posgrado de neurología del comportamiento, de neurobiología del comportamiento y las emociones. Tiene una formación muy buena, muy importante, que comenzó en Río Grande, en Porto Alegre, pero después trascendió, anduvo por el Instituto Neurológico de Montreal, en la época de Anderman, donde fue un poco el apogeo de la epilepsia y las imágenes en epilepsia. También estuvo en Bélgica estudiando resonancia magnética funcional, estuvo en Londres, en Queen Square, en fin, hoy por hoy es muy conocido en el mundo neurológico, muy respetado por su talento y bueno, vamos a charlar con él de algunos temas, sobre todo de la inminente nueva clasificación de displasias corticales focales. Así que, sin más demora, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, me alegro que estés acá. Perdón que voy a tomar mate, pero ustedes también toman mate, ¿no? Claro, mucho. Pero nosotros tomamos más bien temprano por la mañana o fines de la tarde. Ah, bueno. No son al estilo uruguayo que es todo el día. Bueno, nosotros somos un intermedio entre... Cierto. Bueno, André, la primera pregunta que tengo para vos es, ¿por qué te dedicaste y cuándo decidiste dedicarte a epilepsia? Muy bien, escúchame, esto es una cosa que, como se llama, un amor antiguo, porque en verdad, Carlos, lo que se pasó es que cuando yo era estudiante de medicina, era una fase en que no eran tan simple, tan sencillo de conseguir artículos científicos. Pienso que ustedes vivieron lo mismo en Argentina. Había que ir a la biblioteca, hacerse amistad con la persona que buscaba los artículos, hacer xerox. En este momento, una cosa muy interesante es que habían las colecciones antiguas que estaban ahí y, claro, los nuevos artículos que uno buscaba en índices médicos. ¿Te acuerdas de los Me índices? acuerdo. Entre las cosas que estaban ahí, estaban las ediciones iniciales de lo que se llamaba Archivos de Neurología y Psiquiatría, que era lo que había en Estados Unidos, después se ha transformado en Neurology, etc. Entonces, en estas revistas me gustaban mucho los artículos de Penfield, el grupo de Montreal. Los Claro. primeros así de Penfield, Jasper, con la cosa de homúnculo. Eso siempre me interesó desde la neurofisiología, que tuve aula con el profesor Jaderson Costa de Costa, que es mi colega y mi jefe hasta el momento. Entonces, son personas muy importantes y que me enseñaron a gustar de la neurofisiología. Desde ahí me pudo ir atrás de esto y leía los artículos de Penfield. Y mantenía en mi cabeza la idea de quizás poder ir a Montreal cuando terminaba mi formación de neurólogo. Eso entonces desde el segundo, tercer año de la facultad. Y muchos años después, durante la residencia, escribí una carta a la mano al profesor Pierre Glore, que era la nueva generación después de Jasper, que trabajó con Jasper. Y Glore me aceptó me recibir a Montreal, ¿entiende? Entonces, desde ahí tenía esa idea de los mecanismos de epilepsia, e especialmente las cosas que se aprendía con la estimulación del cerebro, mecanismos de memoria, motrices, emoción, toda la cuestión que tenía a ver con las auras, ¿entiende? Las auras epilépticas que eran descritas con preciosidad por Penfield, por Jasper, las auras experienciales, y después por Glore, ¿entiende? Entonces escribí a Glore directamente y él me recibió ahí, y de ahí en adelante, bueno, me presentó a Anderman, después de ahí
me quedé como que un fellow por 2 años ahí, involucrado con cosas de neurofisiología, de neuropatología, de cirugía de epilepsia y epilepsia clínica. Entonces ha sido un escenario, como diría, que ha progredido de la universidad, del interés en los artículos históricos, hasta la posibilidad de verdaderamente irme a Montreal y de ahí en adelante, ¿entiendes? Qué lindo, aparte... Pienso que también usted ha tenido, me cuenta un poco ustedes, también no era apasionado por alguna cosa durante la escuela de medicina, me diga ustedes. Sí, sí, a mí me gustaba mucho, siempre me gustaron mucho la relación con la anatomía y las imágenes. Yo me gustaba más para ese lado, pero ahora, con los años, estoy muy interesado en la fisiología, en la neurofisiología. Claro. André, yo este año leí un artículo tuyo, en realidad encabezaste una crítica a la clasificación de la ILAE, de un grupo de neurólogos muy notable, a la clasificación de crisis epiléptica. Me gustaría que nos dijeras en qué consiste esa crítica. Que... Bueno, esa crítica consiste, acima de todo, en un aspecto son 2 aspectos principales. El primero es un aspecto de nomenclatura, ¿ok? Eso es una crítica que muchas de las personas involucradas en ese artículo, que son de varios distintos puntos del mundo, también sintieron que con la nueva clasificación de crisis hay algunos términos que son fáciles para comprender en inglés, pero no son fáciles para traducir. Por ejemplo, crisis focales con loss of awareness, que eran las antiguas crisis parciales complejas. ¿Cómo se coloca esto en portugués? Bueno, se han llamado de crisis disperceptivas. Eso es una cosa, entiendo que percepción es una cosa que tiene a ver con la manera como tú percibes el mundo. Y no es exactamente lo que se pasa ahí. Se pasa ahí una desconexión parcial, mayor o menor, en mayor o menor grado, con lo que se pasa alrededor. No solamente que percibes menos, pero que interages menos con el ambiente. Entonces, mismo ese termo disperceptivo es un termo que nunca nadie utilizaba para nada. Y de toda manera uno empieza la necesidad de hablar de esa cosa con residentes, con enfermeros, con técnicos. Me pareció que si una clasificación es para ser universal, tiene que tener cuidado con los términos para que sean de fácil traducción. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que la necesidad que uno tiene de enseñar a todo el universo de personas que van a trabajar con pacientes, y ahí incluye enfermeros, técnicos de enfermaje y todo, enseñar una clasificación unificada, esto trae una noción de que las clasificaciones, o ellas, or they stick or they do not stick, ¿ok? O pegan o no pegan. Y es muy difícil que una clasificación con términos mucho sofisticados van a pegar, se me comprende el termo pegar, va a tornarse de uso continuo corriente. Entonces, una preocupación que yo tengo es que si la gente no se preocupa, yo y las personas que estaban en ese grupo, que también Luders ha sido el mastermind de esto, ¿ok? Hans Luders, es que si uno no se preocupa en describir 2 o 3 aspectos verdaderos de lo que se pasa en la crisis mismo, pero involucra todo en un término como disperceptiva o motriz, esto puede llevar a que la gente haga una simplificación y esta simplificación puede ser peligrosa. Como escribí ahí, muchas veces uno tiene crisis que son relatadas, solamente la parte más dramática es relatada, la parte tónico-clónica. Y eso es relatado a la enfermera. Oh, ese paciente tiene tónico-clónica, pero en verdad la crisis es focal, se progresó a tónico-clónica. Pero a veces la carencia de un término más sencillo va a hacer que la persona pueda simplificar. O es motriz o no es motriz. Es tónico-clónica, no es tónico-clónica. Y ahí muchas veces se va a tener una clasificación errada. Va a achar que se está delante de una crisis generalizada, cuando en verdad está delante de una crisis parcial que es secundariamente generalizada, o como hoy día, focal to bilateral, ¿ok? Que es también una otra cosa, bueno. Pero lo más importante es que la idea del grupo es que uno diga, esta persona tiene crisis que empiezan con abrir sus ojos, la cabeza va a la derecha, después acontece esto, aquilo. Si uno escribe que abrió los ojos y la cabeza fue a la derecha, uno sabe inmediatamente que es una crisis focal. Pero si uno no tiene esta capacidad de describir
semiológicamente. Se va a dar una especie de un carimbazo. Es una crisis disperceptiva. Bueno, eso puede ser una ausencia. ¿Entiende qué decir? Se pierde un poco lo que verdaderamente ocurre y se cambia esto por un término que puede dar confusiones. Esta es la razón por que llamé from theory to practice, porque una cosa es la teoría, otra cosa es en el día a día, ¿ok? Esto para los países en desarrollo es muy importante, en mi opinión, porque en otros sitios tienen gente mucho, mucho bien entrenada en todos los niveles. En Latinoamérica, en África, no es así. Pienso que Argentina no es diferente de Brasil. Muchas veces los técnicos no son tan bien entrenados. Entonces es importante simplificarles las cosas y no complicar las cosas. Eso es lo que Comprendo. Uno de escribí ahí. los términos que a mí me resulta a veces difícil es awareness, ¿no? Awareness es un Es término, esto, awareness. es Porque complicado. lo que es awareness. Are you aware of something? Yes, I'm aware of something. Yo estoy sabiendo alguna cosa. Pero awareness no es exactamente lo mismo que conciencia, ¿entiende? Awareness son algunas palabras que son difíciles de traducir o traducir de una manera sencilla. Bueno, uno puede decir, bueno, aware en español se puede traducir así o aquí, pero no va a ser nunca una traducción sencilla. Va a siempre ser una traducción elaborada. Y eso es difícil de que se pueda generalizar con alumnos, residentes, enfermeros, técnicos. ¿Comprende el punto? Sí, Entonces nosotros tenemos la misma dificultad con el mismo término. Cuando leí awareness, esta es la cosa que más me ha sí, quedado. a mí también. Bueno, una cosa que te voy a, o sea, la clasificación de displasias corticales para vos es un tema evidentemente que te gusta mucho. Fuiste en el año 2004 uno de los que hizo, o sea, el que hizo la primera clasificación que pasó, trascendió. En el 2010, Blumke la actualiza, la completa, pero basado en la tuya. Y ahora sé que estás en la task force de la ILAE reuniéndose para hacer la nueva, que todo el mundo del ambiente está esperando con mucha ansiedad. Quería saber si me podés adelantar algo, cuándo va a salir. Claro, no, esto es una cosa bien sencilla. En verdad, la historia de cualquier clasificación es que las clasificaciones andan de mano a mano con los avances de la comprensión de un problema. Claro. Claro. Entonces, comprendo que la clasificación que hemos estudiado en 2000 y publicado, pienso que 2002 o 2004 en Neurology, es una clasificación que tenía mismo que habían varios neuropatólogos en el comité, era una clasificación que tenía una idea de ser generada por clínicos que querían tentar tener por lo menos alguna cosa para diferenciar los tipos principales que se veían en la resonancia y que se veían sobre el microscopio. Entonces, ahí una clasificación sencilla, tipo 1, tipo 2, A, B, A, B. Bueno, esta es una clasificación que mismo que ha tenido, claro, una importancia neuropatológica, no ha sido hecha de manera muy criteriosa desde el punto de vista de detalles de neuropatología. Detalles como, por ejemplo, la dislaminación es en columna o en lámina. Eso es una cosa que nunca ha pasado por mi cabeza, en verdad. En verdad, lo que va a mi cabeza es que había una desorganización de la laminación de la corteza, que a veces era o a veces no era acompañada por células anormales. Punto. Esa es la cosa que veo en mi cabeza desde que leí los trabajos originales de Taylor. Pienso que ha sido una clasificación importante, porque de poco a poco la gente ha dicho, bueno, hay como añadir cosas. Sí hay eso que la ILAI ha hecho. Añadir lo que verdaderamente ha sido añadido. Ha sido añadido la orientación de las columnas de la dislaminación, una cosa. Si es importante o no se discute, hasta hoy se discute, es importante. La otra cosa que se ha añadido es llamar de tipo 3 cuando displasia viene junto con otra patología, que no es exactamente una clasificación diferente de displasia, pero una displasia plus, ¿ok? Ingmar tiene una idea de que quizás las displasias cuando tiene otra lesión tiene algunas peculiaridades diferentes de la formatación de la dislaminación. Todo genera alrededor de la dislaminación. Es más así o más asado. Pero la nueva clasificación va a involucrar aspectos genéticos. Y esto es el más interesante, ¿ok? Porque hay algunas vías metabólico-genéticas
que se han a lo largo de los últimos años, y mucho por el avance del conocimiento de la genética de esclerosis tuberosa, ¿ok? Y todo el sistema emitor o GATOR, ¿ok? Se ha entendido que sí, esto es un sistema molecular muy involucrado con displasias. Y después otros sistemas asociados a estos, como AKT3, como el sistema de DPD5, que se han mostrado que son vías genético-moleculares que verdaderamente están involucradas en la organización de la corteza, en la proliferación de neuroblastos, en la proliferación de glía, en el tamaño de las células, y que están entonces involucrados con malformaciones corticales. Desde un espectro que va de la esclerosis tuberosa hasta las displasias corticales. Entonces ahora es un momento en que la Task Force discute qué grado de especificidad existe entre alteraciones moleculares y alteraciones histológicas. Ese es un trabajo que está iniciando. Lo que ha avanzado es que Ingmar ha hecho un trabajo maravilloso en que ha separado un conjunto de muestras y ha enviado a 5, 6 o 7 laboratorios de biología molecular top en el mundo, en París, Corea, Estados Unidos, Alemania, así. Y interesantemente, todos los centros han encontrado los mismos tipos de alteración molecular, ¿ok? Entonces, este pool de genes en que alteraciones moleculares de sea mutación, polimorfismos, etcétera, ¿no? Mesmo que la diferencia de polimorfismo y mutación no sea siempre tan clara, pero se ha confirmado un pool de genes involucrados. Ahora, el próximo paso es, dos, uno, ver qué grado de especificidad existe entre estos genes y las alteraciones histopatológicas, es siempre con una correlación con la imagen, ¿ok? Y dos, la situación de cuando ningún de esos genes ha sido encontrado, lo que entonces pasa, ¿ok? Entonces, esa es la nueva cosa. Y la tercera novedad es que una cosa que empezó muy discretamente en displasias, en malformaciones frontales, que son hiperplasias frontales, neurones hipertróficos frontales, con hiperplasia de oligodendrócitos, inicialmente ubicados en el lóbulo frontal, ha evoluido con el acrónimo MOGE, con oligodendrócitos, hiperplasia en epilepsia, malformation de oligodendroglia, hiperplasia en epilepsia, como un subtipo muy identificable hoy día, desde el punto de vista patológico y de imagen. Fernando Senders tiene cosas lindísimas que van a salir ahora con la imagen de esta entidad de MOGE que va a se juntar a la mild malformation of cortical dysplasia como un otro tipo. Entonces, va a haber los tipos más sencillos, MOG y mild MCD, displasia tipo 1, displasia tipo 2, displasia tipo 3. Pienso que son avances que van a ser importantes porque van a aclarar vías genético-moleculares y quizás tratamientos, ¿cierto? ¿Cómo es la sigla exactamente, Andrés? MOGHE. MOGE, Malformation with Oligodendral Hyperplasia and Epilepsia. MOGHE. Mire, hay varios artículos ahí de Bloom, que todo ahí va a ser. Esto es un avance interesante que vale la pena. Tiene varios artículos ahora ya en Medline, y Fernando Senders tiene 2 o 3 que van a salir con las imágenes de esto. Empezó con una cosa solamente frontal y ahora se ve que se ve en otras áreas del hemisferio también. Tiene correlato en imágenes. Sí, muy interesante. Buenísimo. Te iba a preguntar, ¿por qué las displasias corticales son tan epileptogénicas y tan refractarias? Eso es muy interesante. Ese es un tema que interesa mucho a mucha gente. ¿Okay? Bueno, no se tiene una respuesta completa, pero hay que ver con la distribución de 2 aspectos. De los receptores glutamatérgicos en estas células, especialmente las neuronas displásicas, y por alteraciones de circuitos inibitorios en la intimidad de la displasia, haciendo con que haya un exceso de inhibición de interneurones inhibitorios. ¿Ok? O sea, en verdad, la lesión displásica tiene 2 aspectos hiperexcitables. Aumento de receptores, especialmente GLUR2,
en aumento de afinidad de esos receptores por glutamato. Y dos, una cosa de aumento de actividad GABAérgica, con alteraciones en el buffer astrocitario para el glutamato, y también aumento de actividad de GABA de carboxilase, pero que en verdad lo que hace es que aumenta la inhibición de interneuronas inhibitores. Entonces, como si en la intimidad del tejido displásico se tiene mucha inhibición de interneuronas inhibitores que hace con que las neuronas displásicas puedan disparar de manera muy intensa. Y para completar el cuadro, el malo cuadro, la desgracia, la desgracia histopatológica, hay aumento de afinidad de receptor glutamatérgico por glutamato. Entonces, todo esto contribuye para un aumento de prevalencia. Yo aprendo cosas cada vez nuevas. Tengo muchos pacientes, tengo certeza que usted, Roberto, tiene también. Caravaggio, le mando un abrazo también a Roberto, que son pacientes con displasia que uno consigue controlar por algunos años con medicación y que de manera súbita, sin ninguna razón aparente, con las mismas dosis, lo mismo todo, empiezan un redemoinho, existe en español redemoinho, de crisis que empiezan a los pocos y más crisis, más crisis, más crisis, y llegan en algunos tiempos a algunos meses, no hay ninguna otra opción que no la cirugía. Y son personas que hace un año antes estaban sin crisis a 2, 3, 4 años, imaginando inclusive que podrían quizás disminuir medicación, que es una cosa que yo nunca hago en displasia. Se resulta positivo un intento de control de crisis con medicamento, yo tengo mucho miedo de mexer en esa medicación, porque a veces todo marcha maravillosamente bien hasta que una pequeña modificación, cambio se hace y este redemoinho de crisis empieza, esta espiral negativa de crisis empieza. Si tuvieras que elegir una secuencia en resonancia para detectar una displasia hoy en día, ¿cuál elegirías? Flare isométrico volumétrico. Ok, Flare. estamos de acuerdo. Hacemos nuestro cirujano, nuestro neurólogo, tenemos que hacer una cosa que se podría incluso en tu canal de YouTube, podría una cosa también añadir a esto, serían reuniones de discusión de casos, imágenes clínicas. Sería interesante. Sí. Y se puede grabar y colocar, involucrar neurólogos argentinos, brasileños, neurocirujanos, porque acá tenemos un grupo que es trabajamos muy juntos, neurología, neurocirugía y neuroimagen, porque a veces son pequeños detalles de la imagen que nos aclaran. Y nosotros usamos el PET como un confirmador un confirmatorio de las impresiones de pequeñas alteraciones displásicas que las imágenes de Flare nos ayudan a encontrar. El PET con flúor de desoxiglucosa. Sí. Porque se hace el corregistro y a veces uno queda con una sospecha en la resonancia y el PET confirma. Está bien. Otra cosa que te iba a preguntar con respecto a esto justamente de las vías metabólicas. ¿Vos ves que existe la chance que en el futuro uno haga un tratamiento de la vía metabólica para tratar la epidemia? Lo que esperamos, por ejemplo, hay algunos estudios que están siendo hechos con everolimus en displasia cortical, que es un medicamento que se utiliza para esclerosis tuberosa porque es un inhibidor del sistema emitor, pero quizás también va a funcionar en las displasias. Entonces, eso es solamente un ejemplo, pero hay muchas otras cosas que se imagina que se puede sí desarrollar y quizás en el futuro se va a tener tratamientos con otra clase de fármacos anticrisis epilépticas que son targeted a las alteraciones moleculares, a la patología misma, y no a un concepto mucho amplio de excitación e inhibición, que es lo que tenemos hoy día. Hoy día los medicamentos están muy lejos de la especificidad molecular. Sí. Una cosa que a mí me sorprendió mucho de la clasificación de Blumke fue la displasia tipo 3, sobre todo la 3D, ¿no? Porque hablaba de lesiones que eran postnatales, ¿no? Por ejemplo, Rasmussen, que podían dar displasia. Y la verdad que fue para mí muy interesante. ¿Hasta cuándo uno puede generar una displasia en la vida? Pienso que esto para acomodar, por ejemplo, 3D, ha tenido que cambiar un poco la concepción de displasia como algo que necesariamente sea prenatal, porque era la concepción que teníamos antes, ¿cierto? Pero si imaginamos que displasia puede ser cualquier malformación
de la arquitectura de la corteza. Eso podría resultar de algún tipo de insulto postnatal, ¿cierto? Entonces, hoy día se acepta que durante el primer año de vida, especialmente en prematuros, durante el primer año de vida, se pueden resultar alteraciones en el cerebro que van a comprometer la formación más refinada de las camadas corticales. Y ahí tenerse displasia 4D. ¿Entiende? En verdad, es una dislaminación causada por algún tipo de lesión en la corteza, con una reorganización de la corteza ahí, y que entonces se llama de displasia. Pero no verdaderamente la displasia clásica prenatal. Es la idea que tenemos hoy. O sea que uno puede tener una corteza displásica después de una ACV. Puede, pero eso no va a ser el mismo, no va a tener el mismo significado que una displasia prenatal. Exactamente lo que esto quiere representar el punto de vista de tratamiento no se sabe, pero lo que se sabe es que quizás será mucho más sencillo de tratar este tipo de displasia do que tratar una displasia prenatal, en que toda la arquitectura de sinapse y todo esto se ha sido cambiada desde el comienzo de la formación del cerebro. Esa es mi opinión. Te voy a hacer una pregunta que yo vengo teniendo la duda desde hace muchos años cuando empecé a ver esclerosis del hipocampo, que Claro. es muy común encontrar, como vos sabés, en el polo temporal, un polo con pérdida de la diferenciación gris-blanca, sobre todo del lado izquierdo, no sé por qué, pero es algo que lo vemos y nunca sabimos cómo ponerlo. En una época decíamos que era parte de la esclerosis del hipocampo antes, después ahora es una displasia. ¿Vos cómo va a quedar eso en la clasificación nueva? En verdad no es una displasia. Eso que es muy importante entender. La displasia cortical tipo U3A, que es displasia, que es tipo 1 más esclerosis hipocampal, es fundamentalmente dislaminación de la corteza y un poco más de neuronas en la sustancia blanca inmediatamente subcortical. Pero no es la gran mayoría de las veces que nosotros tenemos un trabajo que va a salir en Epilepsy Research en esto, que pegamos los pacientes y estudiamos la histología de esta alteración del polo temporal, y lo más que se encuentra no son neuronas heterotópicas, sino vacuolización, ¿ok? Entonces ahí lo que tenemos es un aumento de agua ahí, ¿entiende? Que va a hacer un borramiento de esta sustancia blanca con menos mielina y más vacúolos. Eso es muy interesante, Pero porque no la mayoría de esos pacientes no tienen displasia, lo tienen como si fuera una desmielinización, quizás secundaria por degeneración valeriana de esta deaferentación hipocampo neocórtex temporal. Eso va a salir en Epilepsy Research. bueno. Va a ser interesante ver la opinión de ustedes. Tenemos paper va a salir, no, esperamos que salga, está en consideración ahí, ¿entiende? Pero es muy interesante, con fotos muy lindas, ¿entiende? Hicimos un Photoshop, aumentamos la imagen, se ve muy bien una vacuolización de eso que parece ser esta falta de diferenciación en el polo temporal. Tal cual. Yo sé que a vos te gusta mucho y te dedicas mucho al comportamiento, a la neurobiología del comportamiento, que a mí me parece un tema fascinante. ¿Hay alguna relación entre la fisiopatología de la epilepsia y la fisiopatología de ciertas enfermedades psiquiátricas? Eso es maravilloso. ¿Eh? Ahora estamos nosotros muy interesados acá en la normalización forzada, la peor del comportamiento con la mejor de crisis epiléptica. Eso es un asunto que es difícil de saber exactamente dónde inicia las cosas, dónde inician la organicidad de estas manifestaciones o dónde tienen cosas secundarias desde el punto de vista psicológico y todo esto. Pero nosotros estamos muy, por ejemplo, muy convencidos de que las psicosis asociadas a epilepsia tienen mucho a ver con la cuestión eléctrica. Porque tenemos pacientes que después de la operación de la epilepsia lobotemporal y que se quedan sin crisis, tienen un aparecimiento de nuevo o una peora de manifestaciones psicóticas. Eso es una cosa muy importante. Y algunos de esos pacientes... La otra empeora. Exactamente. Eso ha sido conocido hace mucho tiempo como normalización forzada, pero es un asunto muy, muy interesante. Porque sí, no hay duda que hay relaciones. Donde se discute un poco más
son cosas relacionadas a depresión, por ejemplo, porque hay tantas otras razones para la persona con epilepsia tener depresión que no solamente alteraciones de intimidad electroquímica, que uno no tiene mucha certeza de eso, ¿ok? Y verdaderamente muchas veces eran deprimidos antes, siguen deprimidos después, ¿entiende? No se ve mucho depresión, y a veces se ve depresión de nuevo después de la cirugía de epilepsia, porque la persona comienza a tener mucho más responsabilidades de lo que tenía antes, porque no tienes crisis, ¿entiendes? Es complejo. Pero la cuestión psicótica, yo pienso, yo estoy muy claro que tiene sí a ver con la cuestión eléctrica. Y hoy lo que tenemos ha sido, en algunos pacientes, me parece un contrasenso, porque no solamente después de cirugía de epilepsia, tenemos muchos niños con autismo, por ejemplo, y epilepsia, que uno controla la crisis y empeora mucho la agitación, la autoagresión y todo. Entonces, hay algunos pacientes que tenemos hecho una cosa que parecía inimaginable, que era disminuir la medicación epiléptica, dejar ter algunas crisis, porque esto mejora el comportamiento. Entonces, a veces es importante dejar es una cosa extraña de pensar, pero eso es verdadero. La otra cosa es que estamos discutiendo acá, pero no es muy fácil con el comité de ética esto, que a veces en vez de tener que tener que disminuir el tratamiento antiepiléptico para ter algunas crisis y mejorar el comportamiento, quizás hacer electroconvulsoterapia, ¿entiende? Porque esas familias, esto pienso que Roberto, se ve esto, va quizás concordar conmigo. Hay mucha gente que nos procura con hijos con retraso mental muy significativo, traços autísticos muy importantes, autoagresión, heteroagresión, epilepsia de difícil control. Y a veces logramos controlar la crisis. Bien. Una vez controlada la crisis, estas cuestiones comportamentales se quedan el principal problema. No necesariamente que han empeorado, pero eran un poco eclipsadas por la epilepsia, porque epilepsia es una entidad que tiene una reverencia social muy grande. Si tiene crisis, eso es el más significativo. Pero una vez que uno logra controlar la crisis, se ve la magnitud de los otros problemas conductuales, ¿ok? Y ahí muchas veces tenemos mucho menos a hacer por esas personas do que el control de la crisis, porque la crisis era una cosa que tenemos más a hacer do que esta otra cosa. Y a veces las personas van al psiquiatra, vuelven al neurólogo, al psiquiatra, al neurólogo, y son familias que sufren mucho. Y se dan cuenta que sufren mucho más con las alteraciones comportamentales, conductuales, do que sufrieron con la crisis. Entonces, eso es un equilibrio muy delicado. Uno tiene, como neurólogo, después neurólogo pediátrico, tiene que saber cómo tratar crisis, pero cómo manejar también estos aspectos conductuales y hacer un tratamiento integrado, muchas veces multidisciplinario, pero el neurólogo es la persona principal de ese grupo, porque el paciente ha venido al neurólogo. El cerebro está alterado y tenemos que tomar nosotros las decisiones principales. Es esto que yo pienso. Eu tenho certeza que vários neuropediatras vão concordar comigo, que é um desafio muito grande, entende? De controlar as alterações conductuais quando o controle de crises epilépticas las coloca em primeiro plano, seja porque se han empeorado a partir do controle da crise, que muitas vezes ocorre isto, seja porque no se han empeorado, já eram muito importantes, pero agora não há mais crises, entende? Então, isto se torna o problema principal. Y tenemos que no tener miedo de enfrentar esto, saber cómo manejar, aprender más a manejar con antipsicóticos y hacer la combinación exacta entre tratamiento de epilepsia y tratamiento de trastornos conductuales. Interesante, y además, bueno, hay algunas drogas que se usan para ambas cosas, ¿no? Como la motrigina y demás, ¿no? O sea que hay una Que a relación. veces algunas drogas que empeoran el comportamiento, como fenobarbital, a veces empeora el comportamiento de niños con mucha irritabilidad, el propio vigabatrina puede comprometer un poco, así por ejemplo. En cambio de tema, André, una pregunta muy puntual, pero también que me ha generado dudas siempre. El tema de la epilepsia inmunomediada, que tanto se habla hoy en día, bueno, está la demencia inmunomediada, el otro día lo hablábamos con Dalmao, profesor Dalmao, bueno, en epilepsia la duda mía es, ¿esos anticuerpos que están descritos son causa o son consecuencia del fenómeno epiléptico? No lo sé,
Lo que sé es que tenemos un grupo muy bueno de neuroinmunología acá. Tenemos muchos casos de epilepsia inmunomediatas. Pienso que lo más importante es que sea, la sospecha sea bien precoz, el tratamiento inmunológico bien precoz. Yo pienso que la mayoría de estos anticuerpos son causales, porque justamente se consiguen mejorar mucho esos pacientes cuando se remueven los anticuerpos con inmunoterapia, especialmente plasmaféresis, inmunoglobulina y los anticuerpos monoclonales. Entonces, pienso que son causales. Pero, ¿por qué surgen? ¿Por qué surgen después de infecciones que a veces son infecciones banales? ¿Entiende? Esto es que es muy difícil para mí. Por ejemplo, a veces tenemos pacientes con anti-NMDA después de una encefalitis muy sencilla, fácil de controlar. Y, entonces hacemos una búsqueda de un tumor. ¿Cuál es la relación entre una neoplasia con una infección viral banal y estos anticuerpos? Esto para mí es lo más... ¿Cuáles son los anticuerpos que más están viendo, así, los más frecuentes? ¿Cómo? ¿Cuáles son los anticuerpos? Anti-NMDA, LG1, la síndrome de anti-KCN, Sí, de canal de potasio, los dos más no, comunes que tenemos visto acá. Pero tenemos un grupo muy fuerte acá, tenemos anti-GAD, algunos pacientes, vemos un poco más ampliamente esto acá. Pero esto, ahora lo que verdaderamente me deja muy con los cabellos, los pelos en pie, ¿existe eso en español? sí, Los pelo pelos de en pie punta. es esa entidad FIRES, Yeah, estos pacientes sí, que empiezan con estatus epilépticos muy intensos sí, sí, y sí, que en muchos de ellos no se encuentra nada inmunológicamente obvia. tal cual. Eh, Después de una entidad febril sencilla. Esto es que me deja porque vemos a esos pacientes de tanto en tanto, ¿entiendes? Eso es una cosa que me deja muy Haya, angustiado. haya anticuerpos todavía que no los conocemos, ¿no? Que no los sabemos medir. ¿Cuál ha sido la mensaje de Dalmau a los epileptólogos? ¿Sí? Hay mensaje de Dalmau a todo el mundo, pero a los No, él epileptólogos... básicamente lo que yo interpreté es que en realidad el fenómeno inmunomediado puede dar síntomas de acuerdo a distintos síntomas, trastornos cognitivos, demencia, trastornos psiquiátricos, pero la enfermedad es una enfermedad inmunomediada, inmunológica, no es una enfermedad epiléptica, digamos. Claro. Me parece que es un poco, la base de esto. Pero es increíble la revolución que se está produciendo con esto, ¿no? Impresionante. Te iba a hacer una de las últimas preguntas porque no te quiero robar más tiempo. Teniendo en cuenta que la epilepsia es un fenómeno de redes, hoy en día se considera una enfermedad de redes, Claro. ¿existiría alguna chance, vos ves a futuro, de modular o remodular esas redes en forma no invasiva? Eso, en verdad, mucho de lo que hacemos es un poco primitivo. Y tengo certeza que en el futuro se va a conseguir lidar con esas cosas de manera no invasiva. Si 30 años atrás alguien hablase con los neurocirujanos que quedábanse con pelo en pie para aprender durante su residencia a clipar los aneurismas, que 30 años después casi nadie se clipa aneurisma, y sí se hace la embolización o el tratamiento endovascular, es más o menos la misma cosa. Quizá en el futuro se va a tener como regular esas redes neurales. Pienso que de más a más se empieza a comprender las redes. Es interesante que en esa última edición de Epilepsia hay una meta-análisis de Andrea Bernasconi y algunos colegas sobre el conectoma en epilepsia, especialmente en esclerosis hipocampal y displasia cortical, mostrando la extensión de las redes que están involucradas en esto. Pienso que la posibilidad de no invasivamente identificarse esto es el primer paso para que un día se pueda modularse. Si esta modulación va a ser colocando chips como RNS, ¿no? Repetitive Neurostimulation Electrodes, se va a hacer con una estimulación externa, como por ejemplo Transcranial Magnetic Stimulation. ¿Cómo va a ser esto? Pienso que la tecnología para eso no está ahí. Pienso que, como tantas otras cosas en medicina, primero se va a entender el fenómeno para después tener cómo actuar en ello, que es como la genética hoy día. Se entiende mucho mejor
y ahora se empieza a ver cómo actuar en esto. Entonces es una esperanza grande, porque lo que digo, nunca me esquezo que mi amigo y que mucho me enseñó, Américo Sakamoto, que muchos de los argentinos lo conocen. Américo es una persona muy importante en la epileptología brasileña, internacional, el coordinador del grupo de Ribeirão Preto, una persona muy buena. Y me acuerdo, Américo es un poco más viejo que yo, pero estaba haciendo un fellowship en la Cleveland Clinic cuando yo estaba en Montreal. Y nunca me olvido que en 1990, el primer simposio de Cleveland Clinic, epilepsia, cirugía y todo, yendo a una cena, en los tiempos que las cosas eran un poco más abundantes en el mundo, usted va a celebrar, Américo me decía, André, quizás esta cosa que estamos haciendo acá, estoy en Montreal, yo en Cleveland, no lo sé bien de dónde vamos, porque ahora está surgiendo vigabatrina, está surgiendo lamotrigina, eran los dos principales de los neurólogos y neurocirujanos y neurofisiólogos que vamos a asistir, vamos a ubicar esto, ¿ok? En la transición 88, 90, 91, 92, surgió vigabatrina y lamotrigina especialmente. Y pienso que topiramato también. Topiramato en Brasil entró en 96, 98. Pienso que ahí estaba. Entonces, topiramato, lamotrigina y vigabatrina, después de un gran hiato de tiempo, sin nuevos medicamentos, ¿ok? Esos tres entraron ahí y Américo me decía, quizás con las nuevas drogas se va a acabar este asunto de epilepsia refractaria. Y en verdad, nada podría estar más errado. Perdimos nuestro tiempo discutiendo esto. Y lo que estoy diciendo acá, de manera, por un lado, triste, pero por un lado, motivado, es que epilepsia causa mucho sufrimiento, ¿ok? Y que hay que trabajar mucho. Y cualquier avance en el tratamiento de epilepsia es una cosa muy preciosa para mucha gente que sufre mucho, ¿ok? Entonces, la empatía del neurólogo epileptólogo con las familias de que tienen epilepsia y con los pacientes hace con que uno, como se llama en portugués, arregase las mangas. No sé cómo se llama en español, cuando se pone la mano aquí, ¿está cierto? Arremangarse, sí. ¿Cómo? Arremangarse. Arremangarse. Y se va a trabajar, y se va a pesquisar, porque lo que se puede hacer para mejorar hace una grande diferencia, ¿ok? Algunas cosas que Roberto ha desarrollado en los niños con polibicorreria unilateral, que se da clobazam, se paran de calir, esas cosas hacen una diferencia brutal. Ainda no tenemos todas las armas para esto, pero pienso que no hay duda que se va a desarrollar más cosas. Hay que desarrollarse más cosas, porque en verdad, como lo dice el doctor Martin Brody, estamos hoy en el mismo punto que a 40 años en términos de capacidad de resolver problemas de epilepsia. En verdad, infelizmente es así, ¿entiende? Hay necesidad muy grande que se va haciendo a la frente. Y tomara que la posibilidad de tratarse redes epileptógenas de alguna manera va a ayudar a mucha gente. Tomara que sí. Este trabajo es muy interesante, el trabajo de Bernasconi. En esta edición de Epilepsia recibí en el email ahora. Lo voy a leer, lo voy a leer. Bueno, André, te hago una última pregunta que siempre le hacemos a todos los invitados porque me parece que es útil. Acá en Argentina hay muchísimo neurólogo joven que está interesado en epilepsia, que le gusta la epilepsia. Supongo que en el mundo pasa esto, porque es muy interesante. ¿Qué consejo le darías a ellos? Bueno, le daría lo siguiente. La clave es hacer una buena relación médico-paciente, porque tenemos que tener mucha humildad, porque resolvemos mucho menos de lo que gostaríamos y mucho menos de lo que los pacientes, sus papás y sus mamás desearían. Entonces, la humildad dentro de un paciente y la formación de un vínculo, porque muchas veces el suceso va a estar en 50 miligramos a más de esto o 25 miligramos a menos de aquel. Pero hay que tener un canal de comunicación y un canal de confianza. La gente tiene que llevar eso en cuenta. Eso nos da mucho trabajo. También los días de hoy que las redes sociales están disponibles, WhatsApp, etc. Entonces, es más fácil, pero es más difícil porque la gente tiene acceso al neurólogo toda hora. Es una especialidad muy difícil. Pero o uno va a hacer verdaderamente tener en su cabeza, como digo a mi paciente, voy junto con el comprimido boca abajo, ¿ok? Quiere decir, el neurólogo mergulla en la boca con el comprimido, quiere decir, explica con detalles y motiva al paciente para conseguir el máximo con el tratamiento.
Esto se consigue con empatía, con confianza mutua y con humildad, y claro, con mucho estudio y con la experiencia que viene con el tiempo. Pero no se puede, cada nuevo paciente es un nuevo juego, como hoy va a jugar Inter y Boca Juniors, es un nuevo juego. Boca lleva una gran chance de ganar, pero nunca se sabe, ¿entiendes? Es un nuevo juego. Hay muchos pacientes de epilepsia generalizada, genética primaria, que digo, no, esto va a ser muy sencillo de controlar. 2 semanas después, crisis a la mañana, la familia se va al hospital. Hay que tener mucho respeto por crisis epiléptica y mucha humildad. Siempre, siempre que uno tenga confianza excesiva, se va a dar mal. Bueno, ese es el gran consejo. Bueno, Andrés, te agradezco muchísimo estos minutos. La verdad que fue muy bueno. Yo creo que les va a encantar a todos los seguidores de Neuro Takeaway y personalmente un placer. Carlos, muchas gracias. Y vamos a pensar quizá en Neuro Takeaway poder tener unas discusiones de casos y esto puede ser interesante para todos nosotros. Voy a hablar con Roberto. Te manda saludos. Gran abrazo, buenos días. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao.